A todos los que nos ven y nos oyen a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida a este tercer capítulo de esta tercera temporada. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican de crisis o de emergencia, queremos seguir profundizando para tener más luces sobre este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy tenemos el gusto de estar con Daniel Mansuy Huerta. Daniel es licenciado en Humanidades por la Universidad Adolfo Ibáñez, magíster en Fundamentación Filosófica por la Universidad de los Andes y máster y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Rennes en Francia. Está casado y es padre de 7 hijos. Desde agosto de 2023 es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, es profesor en el Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, investigador de Signos, centro de investigación de la misma universidad, e investigador senior del Instituto de Estudios de la Sociedad, IES. Es columnista del Mercurio y de Tele 13 Radio y panelista del programa Tolerancia Cero de CNN Chile. Es además autor de diversas publicaciones y libros como Nos fuimos quedando en silencio, del 2008, Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular, 2023, y Enseñar entre iguales la educación en tiempos democráticos, 2023, este libro que tengo por acá, sobre el cual lo hemos invitado a conversar. Daniel, muy bienvenido al colegio y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Nos acompañará en esta conversación el profesor de Historia y director del ciclo de bachillerato en el colegio, don Jorge Pardo. Muchas gracias. Bienvenido, Daniel. Daniel, antes de entrar de lleno en el tema, 2 preguntas que lamentablemente hoy no resultan tan obvias de responder, sobre todo para nuestros jóvenes y alumnos. La primera, ¿por qué dedicarse hoy o elegir hoy como profesión la filosofía y las ciencias políticas? En tu caso están ambas, o la filosofía política. Y la segunda, ¿por qué escribir un libro sobre educación y política? ¿Qué importancia crees tú tiene eso en un mundo de redes, en un mundo quizás como mucho de prensa y no más? A ver, lo primero me cuesta responderlo porque, en fin, cuando uno quiere estudiar, en mi caso filosofía, historia también estudié, alguna de estas disciplinas, por supuesto uno se encuentra con la sorpresa un poco del entorno, de mi papá, digamos, y de mucha gente, pero uno tiene como, por decirlo así, una pregunta, y uno tiene una pregunta, un bichito, algo que no lo deja tranquilo. Yo estudié otra carrera antes de entrar a la filosofía, y la verdad es que nunca estuve tranquilo en esa otra carrera. Estudié ingeniería comercial, no tengo nada contra los ingenieros comerciales, pero yo sentía que lo mío iba por otro lado, y es como algo en la guata, perdón por el tono coloquial, que uno Sí. no lo abandona porque uno tiene una inquietud, supongo que eso es la vocación en algún sentido, y yo creo que uno tiene que ser fiel a su vocación. Por supuesto, cuesta identificarla, uno no siempre sabe, hay una época de discernimiento, pueden haber modas, gente que influye, pero hay un minuto en el que uno dice, no, esto es lo mío, esto es lo que yo tengo que hacer, me siento llamado a hacer esto, y yo creo que uno tiene que ser fiel a eso, porque además creo que uno es, o tiene más posibilidades de ser más feliz, digamos, sé que la palabra es muy complicada, pero de realizarse más plenamente, por formularlo así, si es que uno hace lo que realmente le gusta, digamos. Y cuando me preguntan, bueno, ¿en qué trabajo yo? Bueno, trabajo en puras cosas que me gustan. Entonces, la mejor invitación que yo podría hacer es, si a usted le gusta la filosofía, le gusta la historia, estudie historia y filosofía, porque su trabajo va a ser muy agradable, porque a mí obviamente me cuesta levantarme en la mañana porque a veces tengo sueño, pero me levanto con gusto porque voy a hacer cosas que me gustan. Voy a enseñar, voy a leer, voy a conversar con mis amigos sobre cosas filosóficas, o sea, como un mundo de privilegio, ¿no? Por ahí partió el salto de comercial a filosofía. ¿Te gustaba mucho leer, mucho Me conversar? gustaba mucho la filosofía, me había gustado mucho en el colegio, mantuve mucho contacto con amigos que estudiaban filosofía mientras estudiaba comercial, entonces la verdad yo, por decirlo así, cursaba ingeniería comercial formalmente, iba a clase, rendía mis pruebas, pero mi cabeza estaba en otra parte, nunca estuve con mi corazón ahí. ¿Y por qué escribir libros? Bueno, es un poco la prolongación de la misma inquietud, en el sentido de que el libro, a mi juicio, sigue siendo el formato, un poco venido a menos hoy día, en parte por la cultura del paper, en parte porque en Chile al menos la gente lee poco, y es cuestión de ver las librerías, que son pocas, son cada vez menos, en ciudades de provincia virtualmente a veces no hay. Y por tanto sigue siendo una cosa un poco contracultural, pero yo creo que el libro sigue siendo el mejor formato para elaborar y formular una idea, ¿no? Y son los libros los que han influido en la historia de la cultura. Por favor, no pretendo que mis libros lo hagan, pero uno quiere participar un poco si es que uno quiere participar un poco de esa conversación,
esa conversación se da a través de los libros. Y Porque tú estás en los medios de comunicación masivos, por decirlo. claro, pero ese es otro tipo de intervención que es muy legítima, en fin, y yo la hago con mucha frecuencia, pero no es lo mismo que uno puede decir en un libro cuando uno formula una idea. Y esto sí me interesaba decir, digamos. El libro, por supuesto, uno lo escribe para que ojalá lo lea alguien, pero la primera razón por la cual al menos yo escribo un libro es porque yo quiero entender un problema. Porque yo quiero comprender algo, porque yo tengo una pregunta, digamos, y como yo quiero comprender algo, la mejor manera de ordenar la propia cabeza es escribiéndola. Después, si alguien lo lee, tanto mejor, y bienvenido a los lectores. Pero yo creo que todo buen libro está escrito y nace primero de una pregunta. Yo quiero responder algo, ¿no? Porque hay algo que me inquieta, hay algo que veo que no me cierra. Y me hubiera encantado que otra gente hubiera escrito el libro que yo quiero escribir, porque entonces yo me podría dedicar a leer. A mí me gusta más leer que escribir, entonces yo quisiera leer. Pero a veces uno tiene una pregunta que siente que no está bien respondida y por eso uno se pone a escribir. Y esa pregunta en este caso es la educación. ¿Por qué te inquietó tanto este tema? ¿Por qué quisiste ir a buscar una respuesta sobre este tema? ¿Algo en particular de este contexto o un tema que siempre ha tenido una relevancia histórica desde el principio de los tiempos hasta hoy día? ¿O eso tiene que ver más con Chile, con nuestras circunstancias o todas las anteriores? No, un poco todas las anteriores, pero por decirlo así, la motivación del libro tiene muchas capas, pero creo que puedo partir por esta, ¿no? Yo llevo muchos años haciendo clase, he hecho clase en la universidad, en Chile, en el extranjero también, he hecho clase en otras instituciones de educación superior, yo partí haciendo clase en el DUOC, en carreras técnicas vespertino, en provincia, o sea, un mundo completamente distinto al mundo universitario, y por tanto no es que tenga toda la experiencia del mundo, pero ya llevo algunos años, algunas décadas en esto. Y me pasó algo, y esto está en el origen del libro, con ciertos discursos pedagógicos, de expertos en pedagogía, por favor, quiero ser muy respetuoso porque esto no es personal, pero con ciertos discursos pedagógicos que son cada vez más dominantes en el mundo en general. Esto es un problema chileno, pero también es un problema global, y en los que yo no me reconocía. O sea, como yo decía, esta persona es experta en pedagogía y nos viene a enseñar unas cosas, nos viene a decir una cosa muy maravillosa, pero nada de lo que dice toca lo que yo hago en la sala de clases. Entonces, hay un problema, si es que un experto en pedagogía, o muchos expertos en pedagogía, o para no personalizarlo, muchos discursos pedagógicos contemporáneos no tocan en nada mi experiencia, ni como alumno, ni como profesor, porque todos los profesores fuimos antes alumnos de otros profesores, entonces mi primera experiencia pedagógica no es como profesor, es como alumno, ¿no? Entonces, o bien yo estoy muy mal, y he estado completamente equivocado del oficio que me interesa practicar, digamos, desde hace mucho tiempo, o bien esos discursos tienen un problema, o bien intentemos ver dónde podría o no haber un calce. Y me interesó entender ese problema. ¿Por qué los discursos pedagógicos contemporáneos tocan tan poco la experiencia, no sé si de todos los profesores, porque no quiero generalizar, pero al menos de los profesores de humanidades, ¿no? Que no nos sentimos, que hablo solo por mí, pero en fin, son cosas que he conversado con mis colegas, por supuesto, nos sentimos poco representados, poco tocados, poco interpelados por ese tipo de discurso. Y por tanto, me pareció que es lo que yo podía hacer por la propia disciplina en la que trabajo. Yo no soy experto en filosofía de la educación, mi área es la filosofía política. Me pareció que podía ser interesante intentar iluminar este problema desde algunas tesis de filosofía política y que pudieran tratar de explicar por qué se produce este problema donde el profesor, ni a mi juicio el alumno, se reconoce en esos discursos, ¿no? Y en concreto, ¿en qué ha cambiado esta concepción del educar o de la pedagogía? ¿Cuál es este malentender de la educación que tú haces Sí, alusión ahora? yo creo que hay una diferencia, lo voy a formular así, que es de muy larga data, porque esto encuentra su origen al menos en Rousseau, que es un autor que escribió en el siglo XVIII, pero cuya penetración cultural, cuya penetración política, cuya penetración sociológica ha sido larga. Y por tanto a mí me parece que el colegio en el que yo estudié, o los años en los cuales yo estudié en el colegio de los años 80, principios de los 90, ya se parece muy poco al de hoy día. Además, yo estudié en un colegio francés muy tradicional, o sea, muy tradicional en el sentido de que era la pedagogía europea, digamos, media decimonónica, donde el profesor era algo así como Dios en aquella época en mi colegio. No había ninguna duda respecto de eso. Y lo que cambió, pero esto es una historia larga, la estoy resumiendo en términos muy esquemáticos, podemos hablar más de esto después, es que el profesor fue degradado, por decirlo así, ¿no? El profesor fue degradado porque se pensó o se supuso que la educación era más bien algo que tenía que nacer y desplegarse a partir del puro alumno, que tiene que aprender a aprender,
Y el profesor debe ser nada más que un facilitador del autoaprendizaje del alumno. Y por supuesto ese discurso tiene algo de cierto, ¿no? Que es que el aprendizaje solo se produce cuando el alumno quiere aprender y tiene que tener un principio que está en el agente, en el educando en este caso, ¿no? Pero de esa tesis cierta en ese aspecto fundamental se pasa muy rápidamente a la tesis según la cual el profesor en verdad no tiene nada que ver en ese despertar de una chispa y es un actor más bien incidental o accidental en ese proceso. Y por tanto me parece a mí que los dos paradigmas que están operando aquí es un paradigma, uno en el cual se le reconoce al profesor un lugar importante, aunque el educando tiene que querer aprender, y un paradigma en el cual el profesor queda más bien desplazado, degradado o reducido al papel de animador, digamos, así como, bueno, usted tiene que facilitar el aprendizaje de otro, pero usted no puede jugar ningún papel relevante. Como mucho técnico. Extraordinariamente técnico, además, por supuesto, pero donde el profesor pierde su lugar esencial, ¿no? Y por supuesto, y por eso decía que esto parte de mi experiencia como alumno más que como profesor, ¿no? Porque los profesores que me marcaron, tanto en el colegio como en la universidad, tuve muy buenos profesores, gracias a Dios, eran profesores que la verdad es que no tenían un papel accidental, pues. Eran profesores que tenían carácter, que tenían personalidad, que a uno lo enseñaban, que te enseñaban siempre en libertad, sin ninguna duda, pero que no estaban desapareciendo tras algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos Y que lo recuerdas, que eso es lo más. y que uno se acuerda de ellos 20 o 30 años después. Y por tanto, el papel del profesor como transmisor fue algo que se fue diluyendo en las teorías pedagógicas contemporáneas. Esto es mucho más largo y más complicado, estoy esquematizando, pero el hecho de que el profesor tuviera algo que transmitir fue algo que se fue perdiendo, sabiendo que cuando uno le da un papel importante al profesor, por favor, lo importante no es el profesor personalmente, el profesor no es un manipulador, sino que lo importante es lo que el profesor transmite. Entonces, en ese delicado equilibrio, a mi juicio, se fueron perdiendo de vista algunos elementos centrales que, a mi juicio, pero es una cuestión discutible y la podemos discutir, de hecho ha sido muy discutida, que a mi juicio son los que constituyen la esencia de una, por formularlo así, de una educación digna de ese nombre, porque si no, la verdad es que tampoco estamos educando. Si hay pura autoeducación, entonces, en fin, tendríamos que repensar toda la estructura de todo esto, que ha sido pensada, de hecho, por mucha gente. En mi libro famoso de Ivan Illich sobre este tema en particular. Que es un precioso libro, dicho sea de paso, yo creo que está muy equivocado, pero es un muy buen libro. Bueno, ya comenzaste a hablar del libro, así que pasemos al libro ya de frentón, Jorge. Sí, antes de entrar de lleno, Sí. me surgió una pregunta a partir de lo que tú mencionabas. A la hora de buscar soluciones para el problema de la educación, hoy día pareciera ser, se mandan las posiciones, pero como que nos encontramos con dos polos. Uno, lo técnico, lo mecánico, la pedagogización, a decir de un autor Gustav. Y por otro lado, la filosofía, ¿cierto? Aquello que Murchie-Ordine llamó como lo inútil, ¿cierto? Pero ¿qué puede aportar la filosofía hoy día? Hoy día, si bien uno lo puede ver desde el punto de vista del estudio, que no es muy atractivo, porque no sé qué, etcétera, pero la filosofía, ¿qué puede aportar en la discusión sobre la educación? La filosofía, en estricto rigor, es una interrogación que por supuesto está sistematizada hoy día en manuales y en carreras, y gente que hace doctorado y escribe libros, todo eso está muy bien, ¿no? Pero en principio es una interrogación. Es una interrogación para intentar dar razón de lo que hacemos. Fíjense qué importante esto, dar razón de lo que hacemos, o sea, poder justificar racionalmente nuestras decisiones. Por supuesto, esto es imposible en todos los aspectos de la vida, en todos los datos de la vida, porque uno toma muchas decisiones en la vida que son, en el día a día, quiero decir, están mecanizadas, ¿no? Pero en último término, uno debería poder dar razón de cada una de las decisiones, por más implícitas que haya tomado en el día, ¿no? Entonces yo cuando me levanto no me pregunto si me levanto, me suena el despertador y me levanto, pero si alguien me preguntara yo tendría que poder dar razón de esto, ¿no? Uno me levanto, tengo que trabajar, trabajo muy bien, porque el trabajo perfecciona, porque tengo que mantener a mi familia, por lo que fuere, digamos, ¿no? Pero tengo que poder dar razón. Imagínate en la educación. Entonces, los profesores, ¿estamos en condiciones de dar razón de lo que hacemos? Esto me parece fundamental, porque a mí me confían, hay alumnos, o en el caso del colegio apoderados, pero lo que fuere, hay personas que están confiando en uno para que uno las forme, las eduque y les transmita cosas. Perfecto. Si yo tengo un grupo de alumnos delante mío, tengo que enseñarles, qué sé yo, este semestre la política de Aristóteles, ¿no? Que la política de Aristóteles tiene tantos libros, uno tiene interpretaciones, va explicando, pero yo tengo que poder dar razón de lo que estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo en la sala de clase? ¿Estoy manipulando? ¿Estoy imponiendo unos contenidos que son los que a mí me gustan, pero a los alumnos no tienen por qué gustarle? ¿Estoy facilitando el autoaprendizaje de los alumnos? Son todas perspectivas muy distintas. Y entonces cuando yo tengo que más o menos tener claro, creo yo, que cuando me siento en la sala de clase estoy haciendo algo. Y si alguien me pidiera explicarlo, yo tendría que estar en condiciones de explicarlo.
Y por tanto, la filosofía, a mi juicio, es fundamental porque la educación no es una tarea mecánica, a pesar de que a veces se enseñan cosas mecánicas que son importantes, sí, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero siempre hay mucho más involucrado en el cómo se enseña, en qué se transmite, eh, y por eso me parece que la interrogación sobre la tarea educativa hoy día más que nunca es fundamental, porque además sabemos que está puesta en cuestión, no porque alguien quiera cerrar los colegios, eso no tiene ningún sentido, pero sí no sabemos lo que están haciendo los colegios hoy día, no sabemos, la sociedad está muy tensionada respecto a las funciones que le atribuye. Fíjate en esto, a cada problema social, la respuesta más inmediata de la opinión pública, por llamarla así, pero no estoy culpando a nadie, esto es lo que pasa naturalmente, es que es culpa de la educación, ¿no? O sea, el narcotráfico, la delincuencia, la falta de civismo, la evasión del Transantiago, que somos malos para la pelota, y un largo etcétera, todo es culpa del colegio. Usted trabaja en un colegio y me podrán atestiguar, pero quizás no, Eso sí. que hay una presión inmensa, y cuando yo dejo a mis niños en el colegio, a los profesores les digo, bueno, buena suerte, rezo por ustedes, porque esto es muy difícil. Y el colegio apenas puede cumplir sus funciones elementales, que es enseñar a hablar español y a escribir español y a sumar y restar, en términos globales, quiero decir. Entonces, pero esperamos del colegio unas cosas monumentales. Si los niños no saben leer y escribir. Entonces, Aquí, gracias a Dios, tenemos más comprensión de esa época y buena filosofía. Entonces, ahí debe estar la... me parece muy bien. Pero ese tipo de preguntas yo creo que son fundamentales para alguien que esté dedicado a esto en el mundo contemporáneo, porque insisto, hace 40 años probablemente un profesor no tenía por qué hacerse tantas preguntas porque por decirlo así, su oficio y su labor venía respaldada por una especie de consenso social. Como ese consenso se acabó, estamos, creo yo, más o menos obligados a hacer estas reflexiones para dar cuenta de lo que hacemos. Una pregunta sobre el sentido. Sí, claro. Ahora sí, entrando al libro mismo, el título ya de por sí pareciera, a mi juicio, encerrar una paradoja, ¿cierto? Enseñar entre iguales. ¿Cómo se puede enseñar un acto que, como bien dices tú en el libro, supone una diferencia en una cultura que pareciera valorar por sobre todo la igualdad? ¿Qué dificultad plantea esto, digamos, para el rol de los papás y el rol de nosotros, los educadores? Esa es la tensión fundamental. Una sociedad que aspira cada vez más a la igualdad por buenas razones, y eso no va a volver atrás, porque, en fin, es una dinámica histórica, al menos no está en el horizonte inmediato que eso puede volver atrás. Y sin embargo necesitamos diferencia. Necesitamos diferencia para la hora de educar. El profesor tiene que ser respetado, por ejemplo. El profesor que no es respetado, un profesor que no puede cumplir con su función. Y como decía antes, algo que venía más o menos dado en la estructura social anterior, que tenía sus propios problemas. Yo hice clase alguna época en la escuela militar. Y cuando yo entraba, hace muchos años, en verdad, dije hace algunos años, pero ya soy demasiado viejo, hace muchos años, en la escuela militar, cuando uno entraba a la sala, todos los cadetes separados. Que era una señal daba lo mismo, yo era muy chico, era medio ridículo que se pararan conmigo, yo era un muy joven profesor, pero era una señal de que da lo mismo quién es usted. Usted en cuanto figura del profesor, todos nosotros tenemos que pararnos, perfecto. Eso probablemente la escuela militar sigue operando, pero se entiende lo que quiero decir. Ya no existe socialmente, no tengo idea si la escuela militar todavía lo hace o no. Entonces los profesores tenemos que ingeniárnosla para lograr ganar o adquirir por otros lados ese lugar que te hace ser escuchado, porque esto es lo más difícil hoy día. Si uno puede tener el poder, digamos, el poder formal, pero el desafío de un profesor hoy día es lograr que los alumnos te escuchen realmente, más allá de que yo tenga el título de profesor y que yo esté en la sala y parado ahí, digamos. Y es un desafío que todos los profesores enfrentamos día a día, algunos con más o menos dificultad, porque hay cuadros y contextos que son más o menos difíciles, pero precisamente se trata de tratar de reconstruir al interior de una sociedad democrática, tratar de reconstruir o de reivindicar que incluso en esa sociedad, o más aún, sobre todo en ese tipo de sociedades, el lugar del profesor es muy importante. Y de hecho, los problemas que uno ve en Chile, creo yo, tienen, no todos, por favor, tampoco quiero generalizar, pero muchos de los problemas tienen que ver precisamente con que el profesor ha sido degradado y el profesor no es respetado. Y como esa figura de autoridad no es respetada, ahí se siguen una infinidad de problemas sociales. Porque si no se aprende a respetar una primera figura de autoridad, bueno, después las cosas se vuelven muy complicadas. Eso es extrapolable a los padres, ¿crees? Extrapolable a los padres, por supuesto, porque aquí, y en Rousseau esto es muy claro, la degradación del profesor viene precedida de una degradación de los padres también. Está completamente vinculado, digamos. Está completamente vinculado. Cuento una anécdota, creo que no está en el libro, pero yo viví fuera de Chile mientras estudiaba muchos años, y me acuerdo cuando volví, tomé el Merval, ¿no? Yo siempre voy a esa zona porque, en fin, soy de allá, y tomé el Merval, que es el metro que une Limache con Valparaíso.
y veo a un joven de unos 20 años, ahora tiene esa época quizás menos, 16, 18, con los asientos, con los pies en el asiento que estaba adelante, ¿no? Y hay un señor más o menos mayor, que en verdad podría haber sido mi abuelo, por eso me conmovió esto, que lo corrigió. Así como uno lo corregían en la calle en los años 80, porque uno en la calle lo corregían en los años 80, y era una corrección que uno recogía porque se entendía que en ese contexto social cualquier adulto podía corregir a un menor. Hoy día eso, por muchos motivos, ya no ocurre, ¿no? Y la reacción del joven fue de rabia, le pegó un par de garabatos y salta para el lado, digamos, no reproduciré lo que dijo, ¿no? Y yo dije, vaya, aquí algo cambió. Aquí algo cambió, porque a mi generación jamás se le habría ocurrido hacer eso delante de más gente, ¿no? Quizás uno lo pensaba, pero no. Aquí hay algo del control social, hay algo de la figura de autoridad que se deslavó, que se vino abajo, digamos. Y en ese contexto general, en el contexto de ese problema general, quiero decir, perdón, por supuesto que la figura del profesor juega un papel fundamental. Y en la medida en que esa figura perdió autoridad o ha perdido espacio para desplegarse, la misma sociedad pierde. Y, con esto cierro esta idea, se vuelve todavía más delirante la presión que hay sobre los colegios para que resuelvan todos los problemas que mencioné antes. Porque si no le damos autoridad al profesor, bueno, ¿por qué le pedimos tanto a los colegios? Sabiendo que, por supuesto que la figura del profesor puede ser también, y el riesgo que ven algunas teorías, ¿no? También puede ser una figura problemática. Una figura problemática cuando se convierte en manipulador y deja de ser transmisor, ¿no? Pero en fin, podemos hablar de eso después. Adoctrina. Obviamente que hay un peligro, pero porque toda figura de autoridad contiene peligro. Entonces la solución, en mi juicio, no pasa por eliminar la autoridad, sino por tratar de orientar la autoridad hacia el bien. Oye, tomando en cuenta esa historia, esas teorías, esas equivocaciones también, tú hay dos autores que son fundamentales de esa historia inicial de reflexión sobre la educación, que son Tocqueville y Rousseau. ¿Cuáles son estas advertencias que tú tomas de esa obra, de esas ideas sobre a lo que hemos llegado hoy día con esta forma de democracia, con esta forma de educación? ¿Por qué son tan importantes en tu libro para entender las ideas de hoy día? Sí, voy a intentar justificarlo, una muy buena pregunta. Yo creo que Tocqueville es el autor que mejor explica el fenómeno democrático entendido no como un fenómeno procedimental de que vayamos a votar y elijamos representantes, que eso también es muy importante, sino que el fenómeno democrático en cuanto dinámica igualitaria, en cuanto presión por la igualdad. Y Tocqueville explica extraordinariamente bien en un minuto muy temprano, porque es tu libro que escribe en la década de los 30 del siglo XIX, o sea, hace casi 100 años, cuando viaja a Estados Unidos, y ve esta nueva sociedad democrática y dice que lo propio de la democracia, la sociedad moderna en el fondo, es la presión, la dinámica, la orientación hacia la igualdad. Y que esa igualdad produce efectos, algunos de ellos extraordinariamente nocivos, precisamente porque rompe la idea de que puede haber desigualdad. Y lo que dice Tocqueville es que para que la democracia pueda sobrevivir y para que pueda ser estable en el tiempo, es necesario mantener ciertos mecanismos no democráticos como remedio a los males de la democracia. Entonces esa tesis a mí me interesa mucho, porque no podemos luchar frontalmente contra la democracia en cuanto dinámica por la igualdad, porque una dinámica, dice Tocqueville, extraordinariamente fuerte y extraordinariamente pesada, que tiene muchos siglos, y que tiene además dimensiones que son muy justas, pero que produce efectos nocivos, y que para combatir contra ese efecto nocivo es necesario tener mecanismos no democráticos o derechamente antidemocráticos, aunque eso suena un poco rudo y no es lo que diría Tocqueville, ¿no? Y me parece a mí que, aunque no es algo que él trate por motivos, en fin, a los que no me puedo detener, que la educación es precisamente una de esas instancias en las cuales hay que preservar, este sería el punto, ¿no? Una instancia en la cual hay que preservar una relación no estrictamente democrática para resguardar a la propia democracia, o sea, por formularlo así, para tener ciudadanos libres y responsables. Esos ciudadanos tienen que haber sido antes formados por alguien que tuviera autoridad, porque si no, no hay formación posible, por decirlo así. Entonces, Tocqueville me sirve mucho, o creo que es muy útil, no solo para mí, espero, ¿no? Pero creo que es muy útil para comprender, por un lado, las tensiones del fenómeno igualitario y, por otro lado, cómo uno podría intentar resolver esas tensiones, ¿no? Y me parece que el autor que mejor explica eso sigue siendo un misterio intelectual, porque un señor francés de hace 100 años, hace 200 años, de hace 200 años explica tan bien este fenómeno, no teniendo una formación filosófica, tenía una formación clásica, pero no una formación filosófica demasiado sofisticada, y siendo extraordinariamente joven además, porque este es un libro que escribe en una época muy temprana de su carrera política e intelectual. Y Rousseau, a mi juicio, es probablemente, lo formularía así, ¿no? El antropólogo canónico de la modernidad, en el sentido de que es el autor que más
que lleva hasta el final todas las premisas de la modernidad y las radicaliza, ¿no? Y las radicaliza en ese sentido. Es muy interesante. Primero, un extraordinario escritor, digamos, tiene talento literario, le sobra el talento literario, pero en el fondo logra poner la hipótesis moderna y llevarla hasta el final. Entonces, si nos imaginamos individuos autónomos, que es una premisa moderna que es muy importante, ¿no? La sociedad es fruto de un contrato y ese contrato se ejerce entre individuos autónomos. ¿Y por qué la sociedad es un contrato que se firma entre individuos autónomos? Porque nadie le puede imponer nada a nadie, el modo de resguardar la autonomía de las personas. Perfecto, suena bien, ¿no? Porque entre ciudadanos parece ser el pacto algo así, ¿no? El mismo Aristóteles dice que el gobierno democrático es sobre libres e iguales. Perfecto. Pero ¿qué pasa con la educación? Porque la educación parece ser algo que que uno no elige, ¿no? Mis niños no eligen equipo de fútbol, ¿no? No tienen un equipo de fútbol, perfecto. O no lo puede hacer solo. Porque uno lo puede hacer solo, entonces necesita el niño compañía. Y Rousseau está dispuesto a llevar tan lejos este principio que se imagina una educación y escribe un tratado pedagógico, que a mi juicio es el padre de toda la pedagogía moderna, donde se imagina un preceptor, que es él, que educa a un niño que se llama Emilio, que es huérfano, no tiene padre y por tanto no hay conflicto posible de autoridad. Entonces, muy importante esto. Y donde Rousseau lo va a educar, pero la palabra es un exceso, por supuesto, ¿no? Donde Rousseau va a poner en escena el autoaprendizaje del niño durante toda su infancia y su adolescencia. Y escribe un tratado que tiene, no sé, 600, 700 páginas, es largo, es muy importante, pero Rousseau está dispuesto a imaginar esa hipótesis, ¿no? Cómo un niño podría educarse solo. Y una hipótesis radical, pero que obviamente tiene muchos problemas, muchos límites, pero que me parece tiene la gracia de que le permita a Rousseau llevar la hipótesis hasta el final. Y en este libro dice muchas cosas fascinantes, a mi juicio muy equivocadas, pero el libro sigue siendo muy interesante porque es como imaginar una autoeducación total, ¿no? Que por supuesto esto ha sido muy criticado por los comentadores del libro, ¿no? No es nunca una educación puramente autónoma porque hay alguien que lo pone en escena, ¿no? Y por tanto, el que pone en escena también de algún modo, como solo pone en escena y no educa directamente, esto es una crítica muy, 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 muy repetida a Rousseau, es un manipulador peor que los anteriores, ¿no? Porque está manipulando sin que se vea, por decirlo así. Y en el libro también hablas de estas disposiciones individualistas o como en búsqueda del individuo autónomo y mencionas algunos riesgos que uno de ellos que me llama mucho la atención es el de la despolitización. ¿En qué consiste y cómo se manifiesta en este ámbito educativo? Claro, esto es una idea muy, muy tocquevilliana, ¿no? Tocqueville tiene la tesis de que las sociedades democráticas no hacen iguales y que esa igualdad así, esa igualdad fuerte, el hecho de sentirnos y vernos como iguales del resto, nos separa. ¿No? Y de hecho Tocqueville tiene un capítulo muy lindo sobre el individualismo, ¿no? O más que muy lindo, muy importante, diría, ¿no? La idea de que la igualdad separa y no une. Y la idea de que la igualdad despolitiza, porque nos hace desinteresarnos de la cosa común porque pensamos que toda nuestra vida transcurre en nuestra casa, con nuestra familia, nuestro grupo más cercano, pero no hay conciencia alguna de la interdependencia de bienes, o sea, de la idea de que los bienes que uno puede obtener, digamos, individualmente, requieren de un contexto social, que es algo que, qué sé yo, a alguien como Aristóteles le podría haber parecido muy elemental. Esta idea según la cual, bueno, es verdad que hay bienes que yo he obtenido por mi propio trabajo, pero son bienes que requieren un contexto. Yo trabajo en una universidad, estudié en un colegio, en fin. Imagínense, todas son estructuras extremadamente complejas que requieren de muchos, ¿no? Pero la igualdad democrática, según Tocqueville, logra que nazca el germen, digamos, en el espíritu de los individuos, de que en verdad no le deben nada a nadie. Esto es lo que trabaja en otro sentido muy bien un autor contemporáneo que se llama Michael Sandel, un libro muy interesante que se llama La tiranía del mérito, ¿no? Y que por tanto se te empieza a destilar la idea según la cual lo que yo tengo me lo merezco, lo que en parte es cierto, por supuesto, y el mérito juega un papel muy importante en la educación, porque emulación, es talento, exigencia, ¿no? Pero si yo llevo muy lejos esa tesis significa que no le debo nada a nadie. O sea, una cosa es decir lo que lo he obtenido por mi esfuerzo, y de acá a mi juicio es pertinente hasta cierto punto, y otra cosa es decir, mire, yo no le debo nada a nadie. No le debo nada y todo lo logré solo. Y por tanto, me retiro de la sociedad porque no tengo deudas con ella, ni ella tiene deudas conmigo. En el antiguo orden aristocrático que describe Tocqueville, que también tiene múltiples defectos, Tocqueville no es alguien que canonice el orden anterior, de hecho es un moderno en el sentido que le parece que la igualdad es mejor que la desigualdad. Pero en el mundo de la desigualdad hay deberes, siempre hay deberes sociales.
es muy interesante esto vincularlo, obviamente Tocqueville no escribió sobre esto, ¿no? Pero la reforma agraria chilena lo que buscaba era romper un vínculo. Buscaba romper un vínculo de clase, digamos, por razones más o menos pertinentes, uno podrá discutirlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que buscaba romper? Bueno, un vínculo que daba responsabilidades, que también daba patologías, por supuesto, desde luego, ¿no? Pero un vínculo que daba responsabilidades, ¿no? En la ciudad anónima de, no sé, 7, 8 millones de habitantes, no sé cuántos somos en Santiago, cuesta pensar que uno es responsable del vecino, ¿no? En el campo siempre hay una responsabilidad interrelacionada, que por favor tiene sus patologías también, porque no es el paraíso, ¿no? Pero eso es lo que cambia según Tocqueville, ¿no? La conciencia de la interdependencia social. O sea, en democracia es fácil pensar, tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mi trabajo que me gané con mi esfuerzo, por tanto yo me encierro ahí y me desentiendo de los asuntos comunes. Y Tocqueville piensa que es un veneno muy peligroso. Y esto, por supuesto, tiene sus efectos pedagógicos, precisamente en la medida en que uno de los objetivos, creo yo, de la educación es precisamente hacer que las personas tomen conciencia de que todos los bienes que se obtienen en sociedad son en parte fruto del esfuerzo, por supuesto, pero también en parte relevante fruto de cierto contexto, cierto orden social. Y si viene abajo el orden social, y en fin, todos lo sabemos, digamos, vienen abajo muchas cosas y muchas condiciones de posibilidad, todo lo que hacemos. No, que actual se vuelve una sociedad del como no vínculo responsable, de una falta también de gratuidad, de una cantidad de cosas que hoy día están en crisis. Quisiera volver, Daniel, al tema de los profesores. En el capítulo 4 hablas de la degradación del profesor y lo vinculas con la degradación de los padres, ¿ya? ¿Cómo se relacionan estas dos figuras en la transmisión educativa? ¿Ya? ¿Qué consecuencias trae este debilitamiento o degradación de padres y de profesores para los estudiantes, para los hijos? Claro, en el caso de los padres, bueno, hay muchas teorías que se mezclan aquí, pero quizás la más dominante hoy día es que se piensa, en parte con razón, pero voy a tratar de explicarlo después, ¿no? Que los padres son transmisores, y son, por un lado, transmisores de contenidos o de cultura que los niños no han consentido, y por tanto, como no han consentido, no se está respetando su autonomía. Y por otro lado, son reproductores de desigualdades. Porque, claro, uno como padre, yo voy a formular así, digamos, pero en mi casa hay libros. En mi casa hay libros, sí, en mi casa hay libros, por tanto mis niños conviven con los libros. Algunos leen más y otros leen menos, da lo mismo eso, ¿no? Pero claro, eso parece darles a mis niños una ventaja no merecida, porque ellos no merecieron esto, respecto a los niños que no tienen libros. O para no formularlo con mis propios niños. Yo tuve un abuelo que tenía libros y por tanto a mí me gustó leer desde niño porque en mi casa, digamos, circulaban libros. Yo no merecí eso, ¿no? Pero estaba familiarizado con una cultura literaria desde muy pequeño porque, ok, y por tanto, el esfuerzo por sacar a los padres tiene que ver con que, por un lado, reproducen o transmiten una cultura que el educando no ha consentido, y por otro lado, reproduce desigualdades, ¿no? Lo que en parte es cierto, por supuesto. Obviamente que cuando uno transmite de todo, y algunas de esas cosas pueden redundar en desigualdad. Por tanto, se desconfía de la figura no solo de los padres, sino del entorno en general, ¿no? En Francia, en algún minuto se prohibieron las tareas escolares, ¿no? Porque mandar tareas significaba, bueno, había niños con padres presentes y niños con padres ausentes. Y es muy distinto hacer, esto es cierto, por supuesto, no es muy distinto hacer tareas con padres presentes que con padres ausentes, pero bueno, no sé cuál sea la solución a ese problema, pero ese es el problema que se veía ahí, ¿no? Y por otro lado, esta fusión de los padres como transmisores de algo, a lo cual los niños no han consentido y que por tanto puede violar su autonomía. Y la degradación del profesor, a mi juicio, viene exactamente, o por decirlo así, arranca o es consecuencia directa, arranca plenamente de la previa degradación del padre, y por eso es tan importante que al principio el Emilio Rousseau diga, yo exijo que Emilio sea huérfano, que el niño al que educa, o sea, al que educa entre comillas, o bien que sus padres me deleguen incondicionalmente toda la autoridad sobre él. Eso dice Rousseau cuando parte el Emilio, ¿no? Porque en esta lógica no puede haber ninguna transmisión previa en cuanto esa transmisión viola la autonomía. Entonces, la pregunta es, cuando uno escucha o lee estas cosas, que son interesantes porque la gente que la dice es inteligente, pero uno no puede sino preguntarse, pero bueno, ¿sigue siendo eso humano? Porque al mismo tiempo el animal humano, y perdón por formularlo así, porque también somos animales, no somos solo animales, pero tenemos una dosis importante de animalidad, bueno, requiere mucho cuidado, requiere mucha atención, y piensa en una estructura tan elemental que damos por sentado todo el tiempo como el lenguaje.
El lenguaje es la estructura fundamental que nos permite pensar y comunicarnos, que es heredada, aunque nadie la inventó por lo demás, ¿no? Y uno que ha estado siempre ahí, vaya uno a saber cómo. En fin, hay teóricos que se dedican a esto, ¿no? Y por eso Rousseau tiene que llegar a decir que el hombre natural no habla, porque el lenguaje ya es una imposición, ¿no? Una imposición de una gramática, de una estructura dialógica y un largo etcétera. Y por tanto, si lo que se trata de hacer es que el niño logre autoaprender y autodesarrollarse sin interferencia o con la mínima interferencia de un tercero, bueno, tanto los padres como el profesor son un obstáculo. Es un obstáculo brutal, digamos, porque justamente lo que hace uno como padre y lo que hacen los profesores en su función tradicional es precisamente ser las correas de transmisión de una cultura, de una tradición, de lo que hay en la casa, sean libros, sea otra cosa, da lo mismo, que se interpone entre el niño y el mundo. Este sería todo el punto, ¿no? ¿Qué es lo que es el hombre? Un animal de cultura y que por tanto recibe la cultura de sus padres, sus profesores del entorno, o un animal de naturaleza respecto a la cual la cultura es siempre opresiva. Fíjense, y toda la discusión contemporánea sobre el canon y sobre el lugar de la cultura general tiene precisamente que ver con esto. ¿Debemos enseñar la cultura general a los niños? Esto que hace 40 años habría parecido la respuesta a esta pregunta como una evidencia, ¿no? Hoy día tenemos dudas respecto a eso precisamente porque tendemos a pensar con Rousseau que el hombre es un animal de naturaleza y que la cultura es algo que se nos interpone entre la naturaleza y nosotros. Y por tanto, toda dimensión cultural y por tanto transmitida por otros es potencialmente opresiva porque no ha sido consentida por el individuo. La pregunta, por supuesto, que yo haría, o que ya retrucaría esto, es, bueno, ¿y entonces cómo se hace, no? Porque no parece poder haber vida humana sin algún tipo de transmisión cultural. Pero esos serían los términos de la pregunta. Mientras más pensemos que el hombre es un animal de naturaleza y no de cultura, más apartados tienen que quedar tanto los padres como el profesor. Porque son los mediadores culturales por excelencia. Y eso, a tu juicio, volviendo a la pregunta, ¿qué tiene como consecuencia? ¿Qué tiene como consecuencia? Porque pareciera más encima que esto hoy día ha sido exponencial y es cada vez más rápido y más radical ese distanciamiento de la autoridad del padre, la autoridad del profesor, o la herencia del padre o la herencia del profesor. ¿Cuáles serían, a tu juicio, esas primeras consecuencias que estamos hoy día viviendo en el mundo de hoy, de ese padre cada vez más lejos en cuanto a su autoridad y su herencia? Las consecuencias es que O las su cultura, personas claro. que, de modo más o menos inconsciente, porque estos son fenómenos culturales que, en fin, que muchas veces exceden la agencia de las personas, ¿no? Pero en cuanto a fenómeno cultural, la consecuencia es que, por decirlo así, los adultos lo hacen en primera persona, porque supongo que nos atañe a todos en mayor o menor medida. Tenemos cada vez más complejos para transmitir lo que nosotros recibimos porque pensamos que esa transmisión es potencialmente opresiva. No es que yo lo piense personalmente, es lo que culturalmente está en el aire, ¿no? Carlos Peña tiene un libro fascinante, se llama Hijos sin padre, donde explica a mi juicio muy bien este problema, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con una generación cuyos padres no quisieron transmitir? Es interesante la pregunta que hace Carlos Peña en el libro porque es muy fácil culpar a las generaciones más jóvenes de muchos problemas, y los que somos más viejos, digamos, tenemos así como un shock con la generación más joven. Yo nací en el año 78, yo debo confesar que a toda aquella persona, salvo mis hijos, por supuesto, nacida después del año 85, 88, hay algo con lo que me cuesta conectar, como que me siento más cercano a mi abuelo y a mi bisabuelo que a esa generación, ¿no? Hay mucha gente que quiero mucho, no hay ningún problema, pero hay un shock generacional, ¿no? Y Carlos Peña dice, ojo, es muy fácil criticar a la generación, pero hay alguien que no le quiso transmitir cosas a esa generación, y por tanto el problema va para los dos lados. Y en vez de transmitirles pasó un teléfono. En vez de transmitirles pasó un teléfono, esto coincide con la sociedad de la abundancia en Chile, con muchos otros fenómenos, pero ahí ocurrió algo, ¿no? Ocurrió algo, y yo creo que nos acomplejamos, y lo digo en primera persona plural porque supongo, insisto, que nos atañe a todos, nos acomplejó el hecho de transmitir porque pensamos que esa transmisión era un poco opresiva, y porque quizá una reacción de una generación anterior extraordinariamente disciplinada, puede que haya algo de lógica del péndulo aquí también, ¿no? Pero algo ocurrió ahí, ¿no? Y la consecuencia es que justamente se pierde esa cultura. Por tanto, se pierde, las sociedades se vuelven, para retomar un concepto de Durkheim, ¿no?, completamente anómicas, porque si no transmitimos reglas, ¿qué queda? Bueno, la verdad es que no queda nada, o queda muy poco, ¿no? O peor, esta sería otra derivada de esta reflexión, dejamos que esas reglas sean transmitidas por otros, porque siempre hay reglas, alguien podría decir. Entonces, ¿qué prefiere usted? Y esto lo digo en primera persona porque tengo hijos adolescentes, así que esto es un problema que los padres enfrentamos, ¿no? ¿Prefiere transmitirla a usted o prefiere que las transmita el algoritmo de Instagram
según el modo más rentable que tiene el dueño de Instagram para ganar dinero. Porque llevada al extremo, estoy caricaturizando, ¿no? Pero esa es la pregunta. O lo transmite usted, pero como alguien lo va a transmitir, lo va a transmitir Instagram, y en función de qué, de un algoritmo para enriquecer a los dueños de Instagram, que no tengo idea quiénes son. Y por tanto, no es que ya no haya normas, ni reglas, ni principios de conducta, porque obviamente que lo siga habiendo, porque no puede haber sociedad si no lo hay, pero que esas normas y esas reglas o principios están siendo dadas por una abstracción que uno ni siquiera conoce, porque yo no tengo Instagram y no sabría cómo usarlo. Entonces, además, para mí es como un mundo, es como una caja negra simplemente, ¿no? Yo no sé lo que es eso, no tengo la menor idea de lo que es. Entonces, cuando los padres dejamos de transmitir, y cuando digo padres, no digo solo padres así directamente, sino como generación con sobrinos, con hijos de amigos, así como un largo etcétera, ¿no? Estamos dejando que otros lo hagan. ¿Y quiénes son esos otros? Bueno, hoy día es la tecnología de las redes sociales, que transmite otras cosas, que tiene otros efectos, que no sabemos muy bien cuáles son sus principios, es que tiene principios, y ahí se empieza a dislocar un poco el orden social de un modo en el cual produce este quiebre del que hablaba antes, en el cual yo, el año 78, me cuesta mucho entender a la generación que es tan solo 15 años menor que yo, que no es una enormidad en la generación humana, ¿no? Pero me cuesta muchísimo comprenderlo, porque algo pasó en ese intertanto. En este mismo sentido de lo que mencionaba, Benedicto XVI habla de la emergencia educativa, ¿cierto? En una carta del año 2008, y ahí dice que esta emergencia, más que temas metodológicos, procedimentales y una serie de otras cosas, dice que esto principalmente está motivado por la renuncia de los papás, de los maestros, de los educadores en general, a asumir el rol, ¿cierto? Y prefieren muchas veces satisfacer las necesidades con cosas inmediatas, etcétera. Y en el libro también tú abordas a un planteamiento de Hannah Arendt sobre el tema de que la gran parte de la crisis hoy día educacional tiene que ver con una crisis de la autoridad. Entonces, ante este temor como de ejercer una autoridad, o no se entiende lo que es la autoridad, o como dice el Papa acá, no queremos asumir el rol o no lo entendemos, ¿qué importancia tiene la autoridad y cómo poder recuperarla en un mundo que pareciera ir en un camino contrario? Es muy importante, de hecho lo voy a formular de un modo un poco contraintuitivo, pero todos fuimos rebeldes, en fin, yo, cuando tuvimos, qué sé yo, 14, 15, 18 años, nos quisimos rebelar contra algo, contra alguien. Algunos se rebelaron más, otros menos. La rebeldía puede seguir muchos caminos, pero la rebeldía yo creo que es un momento importante en la vida de una persona. Y hacerse preguntas. Claro, pero para rebelarse hay que tener una norma, una autoridad contra la que rebelarse. Esto es terrible, ¿no? Porque si no hay autoridad contra la cual rebelarse, no hay rebeldía. No hay rebeldía auténtica, quiero decir. Porque uno cuando es rebelde y quiere ser rebelde, bueno, tiene que estar dispuesto a pagar costos. Tiene que estar dispuesto a transgredir aquella norma y llevarte la sanción que conlleva la transgresión de esa norma, que puede ser más o menos dura según la familia, el entorno, el colegio. Pero esa es la gracia, porque ser rebelde sin costo, eso no, eso no es ser rebelde, ¿no? Y por tanto, fíjate de lo que estamos privando, si es que todo esto es plausible, por favor, estoy explicando algo de grandes rasgos, son problemas muy complicados porque son sociales, entonces no es que esto sea matemáticamente así, ¿no? Sino que a grandes rasgos es así. Si es que renunciamos a ejercer autoridad, estamos privando a las nuevas generaciones de esa experiencia humana desde la noche de los tiempos, que les piensa la rebeldía, que solamente puede existir la rebeldía contra una autoridad establecida y por tanto contra alguien que quiere ejercer autoridad. Si no hay autoridad, ya no hay rebeldía tampoco. Y parece que la rebeldía es una etapa, un momento, es solo una etapa, creo yo, pero en fin, es una etapa importante en la conformación de la personalidad y uno se constituye su propia identidad en función de esa rebeldía, uno va buscando, pero si uno busca y no encuentra límite, por supuesto uno cuando encuentra el límite puede decirse que yo igual quiero pasar el límite, obviamente, pero yo sé que había un límite. Y por tanto la rebeldía consiste precisamente en traspasar ese límite. Entonces, esa es una manera de explicarlo, ¿no? Pero esto se puede formular también así, ¿no? Cuando renunciamos a ejercer autoridad porque la autoridad nos parece opresiva, lo que estamos haciendo es, en el fondo, renunciando a transmitir aquello que consideramos importante. Y si renunciamos a transmitir aquello que consideramos que es importante, lo que estamos transmitiendo en el fondo es que nada es suficientemente importante como para querer ser transmitido. Y ahí se incuba un germen un poco nihilista, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo no estoy dispuesto a enseñarte nada porque no creo en nada. Porque no creo en nada. Entonces un profesor, fíjense de dónde viene la palabra, que profesa, ¿no? Yo profeso algo. El profesor profesa algo, cree en algo. Un profesor que no profesa en nada, que no cree en nada, no puede enseñar. No, da lo mismo, puede ser técnico, puede ser más o menos técnico, filosofía es completamente irrelevante para este efecto. Entonces cuando renunciamos completamente a ejercer autoridad, lo que estamos transmitiendo es que no hay nada suficientemente importante como para que merezca
el ejercicio de la autoridad. Y por tanto el mensaje que se da es un mensaje filosófico extraordinariamente poderoso. No hay nada importante en este mundo, por tanto, haz lo que quieras. Y es una idea que a mí me parece complicada porque supone que no creemos en nada que sea suficientemente importante. Y en el fondo, lo único realmente importante en lo que nosotros creemos es aquello que le queremos transmitir a nuestros hijos, ¿no? Un grupo de virtudes, un grupo de, no sé, la bandera chilena, la fe para los que somos creyentes, lo que fuere, digamos, ¿no? Pero si yo creo que no hay nada importante, bueno, entonces no transmito nada y no estoy dispuesto a ejercer autoridad respecto a nada. Pero lo que le estoy diciendo al niño en ese caso es que en el mundo no hay nada suficientemente importante que merezca ser transmitido. Y es un mensaje respecto de los que somos adultos que en último término lo que está afirmando es que el mundo no tiene valor. Que la vida tampoco tiene mucho valor, ¿no? Y yo ahí digo, ¿cómo no vamos a tener nada? ¿Cómo no vamos a creer en nada suficientemente importante como para transmitirlo? Después, por favor, las generaciones lo toman, lo recogen, lo rechazan, lo reelaboran, lo recrean. Todos hicimos eso, ¿no? Y por eso es tan equívoca esta idea de que la enseñanza tradicional es puramente magisterial como la repetición de algo, ¿no? Eso es mentira, es una caricatura. Lo que yo quiero es que el alumno, yo soy profesor de filosofía, ¿no? Lo que yo quiero es que el alumno entienda a Aristóteles y para eso tiene que reelaborarlo en sus propios términos, por supuesto, ¿no? Pero para reelaborarlo en sus propios términos tiene que saber lo que en principio dice Aristóteles, ¿no? Entonces es como una cadena, no se trata de transmitir algo que está fosilizado, ¿no? Sino que cada generación lo recrea a su propio modo, por supuesto que es así, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, o sea, creo que una sociedad está muy, no sé cómo decirlo, quiero decirlo con toda precisión, ¿no? Pero una sociedad está muy extraviada si no siente que haya nada suficientemente relevante como para ser transmitido, digamos. Porque creo que lo que se le está transmitiendo ahí al educando es que no hay nada que tenga valor, que el mundo no tiene valor y que en el fondo la existencia tampoco lo tiene. Entonces, ¿para qué estamos educando? ¿Se entiende? Si así cerramos por fuera, digamos. Los que educamos porque pensamos que hay cosas importantes, digamos. Y de hecho un profesor que se apasiona, hay un profesor que se enoja, hay un profesor que transmite un entusiasmo y un interés a su alumno. Un profesor apático al cual nada le importa y nada le mueve mucho, digamos. Un profesor del que uno dudaría, por favor. Hay estilos y estilos, hay profesores que enseñan con más pasión y con menos pasión. Esto no es personal, ¿no? Pero en principio siempre hay un bichito que lo mueve, ¿no? Entonces, si no queremos ejercer autoridad es porque no creemos que haya nada en el mundo que sea tan importante como para transmitirlo. Y entonces no queremos que nada sea valioso. Pero un mundo en el que nada es valioso es un mundo en el que no se cree en nada y por tanto, en fin, no nos quejemos después de las consecuencias de eso. Que son, si retomo la tesis implícita del libro de Carlos Peña, son tanto responsabilidad de esa generación, pero también de la responsabilidad de la generación que decidió, por algún motivo misterioso, dejar de transmitir. Bueno, y también algo tendrá que decir el miedo a la funa, el miedo a que si tú tratas de imponer esa autoridad nadie te va a acompañar. O sea, también los profesores hoy día muchas veces están presionados por esos otros elementos que no vienen a simplificar las cosas. Un Estado que tampoco se está haciendo cargo como décadas atrás de la educación como primera prioridad. Hoy día son la seguridad, la salud, la economía, para qué decir, y la educación empieza a pasar a un segundo plano. Lo más probable es que estén vinculadas estas dos cosas, ¿ah? Falta autoridad, falta de liderazgo, falta de preocupación por la educación, falta de políticos que quieran ir a dar esa lucha. Claro, todo esto requiere condiciones sociales y cuando digo que el profesor tiene que ser rehabilitado, lo digo que el profesor tiene que ser rehabilitado en el sentido siguiente, ¿no? Por supuesto hay que darle mejores condiciones de trabajo, un apoyo institucional, pero yo pienso básicamente en esto, ¿no? Es la sociedad la que tiene que empoderarlo, una palabra no muy linda, ¿no? Pero cuando yo hablo con mis amigos profesores de colegio, me suelen decir que su principal problema no son los alumnos, tampoco es la burocracia, sino que muchas veces son los apoderados, son los papás. Y por tanto, claro, entonces, claro, si el profesor no tiene respaldo para hacer lo que está haciendo, de la familia, del entorno social, de la sociedad en general, bueno, esto llevado al límite del problema del liceo emblemático, cuando tú no sabes si va a entrar a clase, si es que te van a quemar ahí, digamos, ese es como el caso límite. Pero el caso límite es posible porque hay muchos casos previos en los cuales el profesor ha ido perdiendo ese respaldo social completamente fundamental que hace imposible cualquier transmisión porque no hay autoridad. Y por tanto, lo que nosotros deberíamos tratar de hacer es intentar rehabilitar al colegio y a la escuela en general como una instancia en la cual el profesor está encargado por la sociedad toda de transmitir ciertas cosas y por tanto juega un papel social relevante porque tiene un prestigio social muy alto, ¿no?
Gonzalo Vial siempre recordaba una anécdota de que en los años, supongo, 10, en un liceo de Temuco, un joven Neftalí Reyes recibía de una directora del colegio, Lucila Alcayá, que ustedes entienden bien, es Pablo Neruda con Gabriela Mistral, que le entrega novelas rusas. Sí es. Y uno dice, Temuco, dice Gonzalo Vial, tiene que haber sido el año 15, algo así como el Far West, digamos, o sea, no nos imaginemos Nueva York, ni París, ni Londres, ¿no? Y sin embargo, ahí estaba ocurriendo algo maravilloso, que es que Gabriela Mistral estaba sugiriendo que leyera novelas rusas a un adolescente, digamos, Pablo Neruda. Y los dos llegarían a ganar el premio Nobel, digamos. ¿Qué tan posible es que eso vuelva a ocurrir en la educación pública hoy día? Que hoy día, en un liceo en Temuco, una profesora le está entregando a un niño un libro y que ellos dos vayan a hacer premio Nobel 30, 40, 50 años después. Eso requiere ciertas condiciones de posibilidad que hemos perdido completamente. Y que, ojo, no son estrictamente materiales, porque ese liceo de Temuco el año 10, 15, 20 debe haber sido extraordinariamente pobre, haber tenido condiciones extraordinariamente precarias, digamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para que algo así vuelva a ocurrir? Yo pondría en el centro esa pregunta, ¿no? ¿Qué condiciones se estaban produciendo en el Chile de aquella época, que tenía muchos problemas, pero que permitió que ese encuentro se produjera? ¿Y qué tan lejos estamos de que ese encuentro se vuelva a producir mañana? ¿Tendrá algo que ver con esta solución o esta respuesta que tú intentas dar hacia el final del libro, que esto de educar según el eros, o que no se puede educar sin amar? eh, ¿Podría tener algo que ver con eso? Para Gabriela Mistral, educar era amar, era lo mejor que podía dar un hombre, mucho más que su poesía, mucho más que su literatura. Para ella la educación siempre fue lo que le enriqueció su espíritu. O sea, cuando yo por lo menos pienso, pero me parece que uno podría extrapolar esta experiencia, ¿no? De que uno se acuerda de sus profesores como, de los buenos profesores como personas que lo marcaron profundamente, ¿no? Y mi vida habría sido muy distinta sin 3, 4, quizás 2, quizás máximo 5, pero unos pocos profesores que a uno en un momento especial de la vida le logran tocar una tecla que antes nadie había tocado por muchas circunstancias, quizás muchas de ellas accidentales, pero había un profesor ahí que te estaba escuchando, que te estaba esperando, que te dedicó tiempo, que te supo tocar, que se te retó, digamos, porque te tuvo que reprochar, porque te equivocaste. Y en el fondo, para mí, no tengo una solución, ¿no? Pero la pista o la reflexión que me interesa elaborar y que está en el capítulo serio está precisamente el rehabilitar la profesión, y lo llamaría más profundamente la vocación docente, como una vocación vinculada con el eros en el sentido platónico, por favor, de decir, bueno, acá hay algo que yo amo, hay algo que me gusta, y me parece esto que es tan importante, esto conecta con lo que decía antes, ¿no? Que yo se los quiero transmitir. Y los buenos profesores son los que nos han querido transmitir aquello que a ellos les apasionaba, y en virtud de lo cual estuvieron dispuestos a transmitírselo a otros y a dedicar su vida a transmitírselo a otros, porque el compromiso del profesor es muy radical, ¿no? Es Significa, un bueno, maestro. yo voy a dedicar mi vida a transmitir esto porque lo considero fundamental, porque si esto no lo considerara fundamental, no sería tan importante. Y me parece que cambiarles la vida a un alumno supone que hay profesores dispuestos a tomarse en serio la radicalidad de esa vocación. Pero para eso hay que amar. Hay que amar al alumno, hay que amar lo que uno enseña y hay que transmitir ese amor, porque si no la educación es algo que está completamente bueno. Y eso es lo que me interesa rescatar con la educación por el eros, la idea de que hay un entusiasmo inicial que uno quiere transmitir, que en el fondo al final es siempre la búsqueda por la verdad, pero mediante las distintas disciplinas, digamos, mediante las cuales uno puede hacerlo, pero que hay algo que a uno lo mueve, que hay algo que a uno le inquieta, que hay algo, esta sería la expresión para retomar la misma formulación platónica, ¿no? Que hay algo que a uno le falte, que uno no tiene. El eros es en origen el sentimiento de una carencia, ¿no? Cuando yo veo que hay algo ahí que me atrae, pero que sé que no lo entiendo, que no lo tengo completamente, quiero entenderlo, quiero saberlo, las ganas de saber algo. Eso es lo que el profesor tiene que despertar, ¿no? Y cuando se despierta y se prende esa chispa, bueno, ya se produjo lo fundamental. Y después el alumno seguirá aprendiendo con la ayuda del profesor y después eventualmente, idealmente, podrá superar al profesor, por supuesto, digamos. Todo profesor quiere ser superado por sus alumnos, pero ese era el encendido de esa chispa donde se produce algo fundamental, y esa chispa no es producible según el método ni según el mecanismo, sino que es producible por el amor que un profesor le pone a ese alumno en particular mirándolo a los ojos, y por eso no es reductible a un procedimiento. Y por eso que todos los papeles de los que estamos rodeados, que están muy bien por muchos motivos, pero al final no tocan nunca la esencia de lo que uno hace, que es querer generar esa chispa en ese alumno. En este tiempo, imposible que la inteligencia artificial o que el tutorial de YouTube o los lleguen a eso.
porque ese amor es algo de lo que solamente le es propio al hombre, Es digamos. personal, es siempre personal. Y la No nos van a poder educación. reemplazar en ese sentido. Yo creo, yo miro perplejo esos discursos. Entiendo que la inteligencia artificial tiene mucha utilidad y va a cambiar muchas cosas en el mundo, sin duda, ¿no? Pero respecto a los profesores, a mí me parece completamente improbable porque ese contacto, esa chispa de la que estoy hablando, ese eros que se produce, es siempre personal. Es siempre una persona la que te transmite eso. Y te la transmite por algo muy elemental, porque solo el ejemplo personal es el que mueve a las personas. Si las máquinas no mueven a las personas a la emulación, a la imitación o a la admiración. Y por otra parte, y esto es otra parte de la misma respuesta, si es que uno quiere, al menos en filosofía, uno intenta formar la comprensión del alumno. Y por tanto yo necesito que mi alumno lo comprenda a Platón. Y la inteligencia artificial en eso lo podrá ayudar como un auxiliar, digamos, pero... y por esto vuelvo a la primera respuesta creo que di, ¿no? Uno en filosofía quiere comprender cosas, pero quiere comprenderlas por sí mismo. Que la entienda o no la entienda la máquina me es más o menos irrelevante, ¿no? Entonces yo creo que por supuesto que la inteligencia artificial va a cambiar muchas cosas, pero el núcleo del acto educativo me parece que, de hecho me parece que es una de aquellas profesiones. Siempre se habla de las profesiones que sufren riesgo y las profesiones que no sufren riesgo, ¿no? Entonces, claro, el peluquero no sufre riesgo, la enfermera tampoco sufre riesgo. Yo creo que el profesor tampoco sufre riesgo, pero esto supone que nos tomamos en serio esto, porque si nosotros pensamos que nuestra actividad es puramente mecánica y puramente técnica, sí, obviamente corramos riesgo, lo puede hacer mucho con la inteligencia artificial. Pero si pensamos que el profesor tiene un contacto personal y tiene que mirar a los ojos al alumno para entender lo que le está pasando, si tiene un problema, para transmitirle eso, obviamente que la máquina nunca va a poder hacer eso, creo yo. Oye, Daniel, para ir terminando, es una tradición, ya que hemos hablado de la importancia también de esto de invitar a que otros sigan leyendo, que otros sigan haciéndose preguntas. Tenemos la tradición en este programa de, además en esta oportunidad, recomendar este excelente libro, Enseñar entre iguales, la educación en tiempos democráticos, que va a estar en la biblioteca del colegio para papás y para alumnos. ¿Qué otras lecturas sugerirías tú para los que quieren seguir profundizando en este tema de la educación, en este tema de la emergencia o la crisis de la educación en estos días? También puede ser, preferimos los libros, pero también puede ser una buena película, también puede ser alguien que hoy día tenga un buen podcast sobre estos temas, pero ¿a dónde llamarías tú quizás a nuestros alumnos de la enseñanza media o a nuestros papás que quieran interiorizarse en este tema a seguir leyendo? Bueno, hay un ensayo de Hannah Arendt que creo que está al español, está traducido el libro como La crisis de la cultura, si no me equivoco, pero el ensayo en particular se llama La crisis de la educación, y el ensayo respecto al cual conversábamos antes, un ensayo de unas 20 o 25 páginas que a mi juicio, un ensayo que debe haber sido escrito hace 50, 60, quizás 70 años incluso, pero un ensayo que a mi juicio sigue manteniendo toda su pertinencia porque Hannah Arendt logra identificar muy bien las tensiones de la educación en el mundo contemporáneo. Entonces yo diría que ese ensayo, La crisis de la educación, es un texto extraordinariamente iluminador para comprender estos problemas. Y otro libro muy lindo que explica también lo que era, cuenta muy bien, en un relato, pero que relata muy bien lo que era la educación pública chilena en la República Mesocrática, digamos, en los años 20, 30, 40 y hacia adelante. El libro de Sol Serrano se llama El Liceo, un libro cortito pero precioso, porque relata qué pasaba en los liceos chilenos en los años 50, ¿no? Un libro muy interesante por la cantidad de cosas que se transmitían. Esa educación tenía muchos problemas también, pero también tenía muchas cosas valiosas. Así que me quedaría con esas dos cosas, sí. Excelentes recomendaciones. Bueno, Daniel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una conversación de verdad muy interesante sobre un tema muy importante para todos nosotros como es la educación. Esperamos volverte a tener acá nuevamente en nuestro programa Conexión Tabancura. Encantado, mucho gusto haber conversado con ustedes y gracias a ustedes por la invitación. Y para todos los que nos ven y escuchan, será hasta un próximo episodio de Conexión Tabancura. Muchas gracias.